En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, radio escuchas, y bienvenidos a una nueva emisión de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la app de Radio Agricultura. Amigo Lucho Fraile, tú que estás en los controles, donde nos escucha la gente, zona centro-sur, San Felipe, Los Andes 102.3, Calle Larga también, San Fernando 99.1, Talca 94.5, Concepción 88.1, acá en la región metropolitana, en la comuna de Providencia, somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV y también a través de nuestro YouTube Live. Día martes en Chile Público, y como es habitual, esta vez vía Zoom, expresidenta de Evópolis, secretaria general también en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Bienvenida, Luz Poblete. Hola, aquí estamos. Sí, desde lejito aquí seguimos trabajando, pero también trabajando para usted y todos los auditores aquí de Chile Público. ¡Excelente! Y aquí en el estudio en Providencia 1208, piso 6, ya ha venido varias veces al programa. Muy contento que estés aquí. Bienvenido, Carlos Ominami, presidente de la Fundación Chile 21. Gracias, Jorge, y gusto compartir también con Luz. Lástima que no estemos aquí presencialmente, pero creo que igual podremos animar una buena discusión. Tal cual. Es imposible que no hablemos, por supuesto, de lo que ocurrió el día domingo en Venezuela. Y yo además quise invitar a Carlos, porque durante el fin de semana tuve ciertos paralelos respecto a lo que había ocurrido en Chile el año 88, y de cómo Chile se sacude finalmente de la dictadura de Pinochet con el famoso plebiscito del sí y el no de octubre. Y yo anteayer pensaba que el pueblo venezolano, dado la contundencia de los resultados, iba a poder sacudirse finalmente también de la dictadura de Maduro, que ahora me parece que además creo que es una dictadura que terminó por asentarse. Dicho eso, me gustaría que conversáramos ciertas coincidencias y ciertos paralelos. Yo les propongo y sobre todo diferencias. Les propongo algunos de cosas que vi el día domingo, pero que son distintos a lo mejor a lo que le pasó a Chile el año 88. De partida, creo que el año 88, tú me puedes ayudar más con eso, las Fuerzas Armadas creo que no estaban dispuestas a avalar a Augusto Pinochet si hubiese querido robarse la elección. Emblemática es la intervención que hace Fernando Matei cuando va entrando a la moneda y dice: para mí ya está claro, ganó la oposición. Ojo, todavía no había hablado Pinochet, no había hablado Cardemil, que era en ese momento era el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil. Nada. El primero en ese momento que sale, entre comillas, a reconocer el resultado y la derrota es Fernando Matei, así a la pasada. Pero claro, después con la retrospectiva del tiempo, uno se da cuenta de la relevancia de esos 5 segundos de intervención que tuvo Fernando Matei en ese momento. Lo segundo es que creo que la oposición a Pinochet, posterior concertación, estaba mucho mejor articulada en el conteo paralelo, y también en la información que iban transmitiendo continuamente de los resultados. Recordemos que el primer boletín que hace Alberto Cardemil va ganando el sí, y también de una ventaja amplia. Rápidamente el no sale a contestar esa noticia. Lo tercero es que creo que la exconcertación el año 88 pudo ofrecerle además a Chile algo que a lo mejor la oposición venezolana no pudo. Y con esto, claro, a lo mejor no tiene directamente que ver con los resultados, pero también me parece una diferencia. Y es que la concertación ofreció paz social, ofreció desarrollo,
no entró en la lógica de la campaña del sí. Recordemos que la campaña del sí era o es Pinochet o poco menos que los terroristas van a venir, ¿no es cierto?, a gobernar Chile, vuelve el comunismo, qué sé yo. Como en eso, así fue planteado al principio de esa histórica campaña. Entonces, ahí creo además que hay otra diferencia. Y finalmente, siento que no sé si la ciudadanía chilena es mejor o no que la ciudadanía venezolana. No creo que tampoco se trate de aquello. Pero creo que la ciudadanía chilena del año 88, encabezada por ese momento en los líderes de la concertación, tenía una solidez institucional, democrática, y un liderazgo mucho más amplio y que rebalsaba el plebiscito del sí y el no. Carlos. Mira, a ver, son varias las cosas. Primero, un comentario general. Yo encuentro que es muy lamentable lo que ocurrió en Venezuela. A mí me parece que en democracia las elecciones son el principal instrumento para dirimir las diferencias entre mayoría y minoría. Y ese instrumento tiene que utilizarse de manera impecable. Eso en cualquier condición. Particularmente en el caso de Venezuela, donde existía mucha sospecha, donde existían grandes conflictos, grandes tensiones, había un rechazo bastante generalizado al régimen de Maduro a nivel internacional y existía la posibilidad de abrir paso a una solución pacífica, porque esta vez la oposición había aceptado también participar en este proceso electoral. Yo creo que, desgraciadamente, los resultados que han sido entregados no son resultados creíbles, porque y ahí vamos viendo algunas diferencias respecto a lo que ocurrió en Chile. No hubo una observación electoral como existía en Chile, era enorme la observación electoral. No se inhabilitaron, no era un tema de candidatos, pero en el caso de Venezuela también se inhabilitaron candidatas, con lo cual también ya partía mal el proceso. Luego se desinvita a una figura como Alberto Fernández, que está totalmente no sospechosa de ser parte de la gente que está contra el régimen, sino que alguien que de una tradición democrática a toda prueba. Se entregan tardíamente los resultados, no se publican los detalles de los resultados y no se le autorizan la entrega en muchos lugares, muchos recintos de los certificados de la votación a los testigos de manera de poder confrontar los resultados. Porque en el caso de Chile, es cierto lo que tú decías, las Fuerzas Armadas yo creo que finalmente ya no estaban disponibles para avalar un fraude y continuar en el poder de esa manera, pero sobre todo yo creo que en el caso de Chile teníamos un sistema de conteo, teníamos un cómputo en donde nosotros podíamos decirle al régimen: entreguen un resultado de tal mes y cotejémoslo, porque teníamos los resultados mesa por mesa. Tengo la sensación de que en ese cuadro la oposición todavía está con dificultades para poder hacer ese ejercicio. Y quizás también hay que decirlo, hay una diferencia bien importante respecto del caso de Chile también. Es que el madurismo, el chavismo tiene un núcleo duro que se movilizan con mucha intensidad. Yo creo que también en eso tengo la sensación de que la oposición quizás también cometió un error sobreestimando lo que podían ser sus propios resultados. Luz Poblete, imagino que seguiste las elecciones el día domingo. Muy de cerca, porque a propósito también de una conversación que tuvimos el martes pasado con Marco, al cual estoy feliz de estar con Carlos, pero en el respeto también y en la buena conversa que hemos tenido siempre con Marco, tuvimos un encontrón como nunca habíamos tenido quizá en este programa a propósito de lo que sí sucedió y se confirmó, que era que no iban a dejar entrar a la comitiva de derecha que iba también como observador internacional. Y eso fue lamentable, porque con ese traspié es un traspié a la democracia. Espérame, voy a poner en contexto a Carlos, que la semana pasada Luz dijo que no le habían dado el pase para entrar a Venezuela como observadora. Ella pertenece a un grupo liberal de América Latina, REAL se llama, ¿no? RELIAL, la Red Liberal de América Latina. Y bueno, Marco, yo diría como que no sé si no te creyó, pero como que te instó a mostrar antecedentes y no sé qué. No, claro, me respondió fuertemente y con justa razón de que era una acusación grave el decir que no íbamos a tener visa para poder entrar,
que sí él sabía que había un grupo importante de derecha que iba como observador, que él iba como observador y que le parecía grave la acusación que yo hacía al gobierno de Venezuela de no dar estos pases. Bueno, eso se confirmó porque finalmente fueron algunos los que pudieron entrar. Fue en nuestro caso fue Felipe Cas y Rojo Edwards como misión además Pato Fernández, desde el Parlamento. Pato Fernández tampoco lo dejaron entrar. Claro, además. Entonces creo que ese traspié daba cuenta de lo que este régimen iba a estar dispuesto a hacer el día de las elecciones. Entonces ahí hay una primera gran diferencia. Creo que el contexto, el ambiente estaba mucho más crispado en Venezuela de lo que, bueno, yo era chica, ahí Carlos te lo puedes decir, a lo mejor los nervios eran igual de la misma tensión. Enorme. O sea, teníamos la duda. Claro. Existía la duda, Luz, de si el régimen iba a reconocer. Fraude. Lógico. Yo creo que ese temor era gigantesco, pero tú hablaste de dos cosas que sí se pudieron hacer en esa precariedad de un momento tan tensionante como un plebiscito, si es que el régimen seguía o no. Esto no es un plebiscito, era una elección, se supone, democrática, pero prácticamente era un plebiscito, y lo sabemos, ¿no? Si el régimen continuaba o no. Y que era dos cosas yo veo como diferencia. Uno, que ya estaba concertada esta solución en la cuestionadísimo Constitución del 80, ¿no? De que esto iba a pasar el año 88. Esa era una conversación que mantuvieron permanente la oposición con el régimen de Pinochet. Y ahí tú me lo puedes corroborar, pero la historia, al menos lo que nosotros conocemos de la historia, es que iba a existir ese plebiscito. Entonces, de alguna manera estaba preparado. Acá yo creo que no ha habido esa conversación, que los puentes están totalmente cortados y tensionados y crispados entre oposición y régimen de Maduro. Y lo otro es que efectivamente la oposición venezolana le ha costado consolidarse, armar un plan común que no fuera solo una figura como María Corina, y en este caso Edmundo, que representó porque la inhabilitaron a María Corina, pero que hay un solo liderazgo, y yo tengo la sensación que la oposición, lo que fue la concertación, era como una fuerza política que quería el cambio y cortar y hacer el quiebre, no una figura caudillista. No sé si me explico. Creo que eso también puede generar que no existieran las fuerzas. Y obviamente la observación internacional y todo lo que provocó Maduro descaradamente, que yo creo que era la misma incertidumbre que podía tener los chilenos el año 88 o las fuerzas políticas del año 88, y es que fue descarado en el fraude, y no sé si se puede hacer mucho con respecto a eso, y eso es muy penoso para la democracia y para las libertades en toda la América Latina. Como ejemplo lo encuentro brutal que pueda estar pasando hoy, el año 2024, un descaro y un fraude tan grande. No, mira, a mí me parece que es extremadamente grave, y las consecuencias vamos a ir viendo las semanas que vienen. Yo tengo la sensación de que, bueno, es muy importante la posición que ha tomado Estados Unidos, que tomó la Unión Europea, que está tomando Brasil, Colombia, México, Chile, o sea, países importantes que están diciendo, mire, nosotros no vamos a reconocer este gobierno mientras no publiquen resultados de manera detallada, que sean auditables, que sean cotejables con los resultados que tiene la oposición. A mí eso me parece muy importante, pero la verdad tampoco me hago mucha ilusión respecto de que esto pueda generar un cambio, que el régimen tranquilamente, pacíficamente diga, ya contemos bien los votos, y si no estaban bien contados y nosotros perdemos y nos vamos. Yo creo que eso desgraciadamente no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Creo que además es muy lamentable por el pueblo venezolano. Es muy probable que esto pueda generar una segunda oleada migratoria fuerte, de gente ya completamente decepcionada, que sintió que esta era la última oportunidad para resolver los problemas pacíficamente, y que al no resolverse puede haber esa oleada. Y creo que desde el punto de vista de América Latina y de América del Sur también es muy delicado, porque Venezuela es un país grande que debiera participar también positivamente en los esfuerzos de integración y ser parte del esfuerzo, de la solución a la integración. Ahora va a ser parte del problema, porque efectivamente en torno a Venezuela también se polarizan las posiciones. Hay algunos países, pocos, que sostienen a brazo partido lo que dice el gobierno de Maduro, y otro conjunto de países que están en contra. Entonces también no son un factor de unión, son un factor de división en el contexto latinoamericano y sudamericano, y eso yo también lo lamento. ¿Ustedes creen que, para seguir un poco con ese paralelo que planteé yo del año 88, yo estoy absolutamente convencido de que
ni dentro de la Junta Militar, tal vez salvo Pinochet, pero ni dentro de la Junta Militar ni de las Fuerzas Armadas había mucho ánimo de bancarse que Pinochet literalmente a lo mejor se robara la elección. Entendiendo que en Venezuela las Fuerzas Armadas están... Y no es que a lo mejor en el caso de Chile no estuviesen en su momento cooptadas por la figura de Pinochet. Pero hay también entonces una diferencia relevante de Sí, eso. Ahora, Jorge, yo creo que en esto hay que ser bien riguroso. Mal que mal, en torno al sí a Pinochet, 8 años más de... Sí, eran 8 años más de Pinochet. 8 años más de Pinochet, estaba toda la derecha, estaba todo el mundo empresarial. Sí, claro. Él fue designado como candidato por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces también aquí no hay que, los que tuvieron responsabilidad en haber participado de ese diseño también tienen que asumirla. Defendieron eso a brazo partido, pensaban que si nosotros ganábamos y se habría un proceso electoral iba a ser un desastre para el país. Ahora, afortunadamente las cosas pasaron de otra manera. Yo creo que efectivamente la concertación chilena es una fuerza política más consistente que lo que ha sido la oposición venezolana, que le ha costado mucho poder unificarse. Primera vez que tienen un candidato único. Exactamente. Yo creo que además no tuvieron el mismo nivel de organización que teníamos nosotros. Yo hacía referencia al hecho de que nosotros estábamos en condiciones de cotejar los resultados mesa por mesa porque habíamos hecho todo el esfuerzo para tener testigos, como dicen los venezolanos, apoderados, como decimos nosotros, en todas las mesas, y nos habían transmitido ya los resultados y nosotros los teníamos. Entonces, no nos podían contar cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando Cardemil sale a dar ese primer resultado? Nosotros nos dimos cuenta que estaba falseando y hicimos ver inmediatamente de que esos resultados no correspondían en absoluto a la realidad. Eso fue la razón también por la cual se suspendió la entrega de esos resultados. Y ahí estuvimos varias horas en ascuas donde los canales de televisión simplemente dejaron de transmitir el proceso electoral, pasaron a dar películas, monos animados, mientras se generaba una situación muy muy tensa. Ahora, yo creo que en el caso de Chile, la observación electoral, ¿Tú crees que en ese rato a lo mejor Augusto Pinochet pensó en llevarse la elección para la casa? Yo creo que intentó un fraude. Yo creo que hubo un intento de fraude. No es por casualidad que el general Matei hizo lo que hizo antes de entrar a la reunión. Dijo, mira, perdimos. Con lo cual aguó la fiesta. Pero yo creo que efectivamente hubo una intención de desconocer los resultados. ¿Qué espacio le queda ahora a la ciudadanía venezolana, crees tú, Luz Poblete? Eso también es una gran pregunta, porque escuchaba a Carlos y efectivamente uno dice, con mucho pesar, ¿no? Lamentable, y con una impotencia tremenda de qué más se puede hacer. ¿Existen realmente, con lo que hemos visto de estos poquitos días, de estas horas, alguna instancia de apelación? Sabemos que su consejo electoral está liderado por la misma persona que inhabilitó a María Corina, por lo tanto, tampoco, ¿qué legitimidad, qué validez tiene de tratar de abrir un proceso democrático respecto de las actas? Ellos tenían ellos, al menos el comando, Nuevo Venezuela, decía que tenía un testigo por mesa. Un poco también comparando lo que nos cuenta Carlos, de que los apoderados fueron esenciales para tratar de defender cada voto y que no se hiciera fraude y tener las actas. Ellos dicen tener el 40% de las actas del país, que lograron rescatar, sacarle fotos, fotocopiar, o sea, tener como la evidencia de ese conteo donde ganan casi por el 60% o más incluso, y que muchas de las pocas actas que fueron emitidas por este Consejo Electoral también las tienen, entonces podrían llegar al 50%. No sé si existe en la legalidad y si es válida, legítima, o si va a poder, o tiene los canales formales y legales para que los venezolanos puedan apelar a estas actas y durante los días que pasen, ojalá estas observaciones internacionales y quienes observaron incluso del lado del régimen de Maduro sean lo suficientemente transparentes y correctos con el país, con la democracia en Latinoamérica. Ya, pero y que puedan pedir demasiado. Parece que es demasiado, y que si estos organismos internacionales, como mencionaba Carlos, también desde las redes internacionales que están condenando este hecho, o los países latinoamericanos que se han unido, incluso Chile, ahí muy bien el presidente de la República de nuestro país, que inmediatamente sale a declarar que él no va a reconocer esto hasta que no tenga pruebas respecto de las actas, movilice, presione o puede hacer algo respecto de Venezuela. Eso es lo que nos queda pensar, si no, la verdad es que es difícil visualizar un futuro para ese país en corto plazo.
Mira, yo creo que dentro de las cosas que se pueden hacer, probablemente la presión que puedan ejercer países como en conjunto Brasil, Colombia, Chile, México, es una presión que algo influye en el gobierno de Maduro. ¿Qué hay que entender por bueno, presión? Por de pronto no reconocer los resultados. O sea, ahí es poner también al gobierno de Maduro en una condición de ilegitimidad en la cual no ha estado. Ahora, es cierto que esto también es bien complicado porque hay finalmente una política de hechos consumados. En el caso de Chile, a mí me parece que sería completamente absurdo decir, bien, rompemos relaciones diplomáticas, traemos al embajador de vuelta. Tenemos 600.000, 700.000 venezolanos acá que cada vez están planteando distintos tipos de problemas, se requieren consultas. Entonces también es bien poco práctico operar por esa vía. Y para ser bien franco, yo creo que también hay que decir, yo quisiera decir dos cosas para complejizar la discusión. La primera, yo creo que la oposición también cometió un error. Ellos dijeron que iban a tener unos resultados que iban a ser completamente abrumadores y que esa diferencia, si esa diferencia fuera tal, eso iba a significar que la propia gente iba a salir a defender ese resultado que debían entregar las urnas. Nada de eso ha ocurrido. Eso por una parte. Y lo otro que a mí me parece bien preocupante y bien lamentable. Solo un paréntesis, porque como me gustan los paralelos. En su momento, la Unidad Popular y Salvador Allende también pensaban que si existía un golpe militar iba a haber una respuesta popular finalmente y de movilización social. Nada de eso tampoco ocurre. Claro, yo creo que si los resultados fueran un 60-30, 70-30, como la oposición estaba diciendo, yo creo que eso sería difícilmente sostenible desde el punto de vista social. Tengo la sensación de que por muy duro que sea el régimen, por mucho que tenga alineada las Fuerzas Armadas, creo que es muy difícil ir contra la corriente de ese proceso. Entonces, tengo la sensación de que el gobierno movilizó que tiene una fuerza que es consistente, que es dura, que está ahí disponible para ir a la pelea. Tú dices la diferencia es mucho menos. Tengo la sensación de que la diferencia es menor. Yo siempre entendía, además escuché muchas veces el alegato por el lado del chavismo, de que ellos tenían más o menos 4,5 millones, 5 millones de votos que eran duros. Que eso iba a ser una fuerza que iba a estar allí, y bueno, son los resultados que están entregando, esos 5 millones, pero naturalmente se suponía que la oposición iba a traspasar con creces ese número. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que es bien compleja y que habrá que ver cómo funciona durante las próximas semanas, que hay como una cierta condescendencia a nivel internacional, a nivel de los grandes países, respecto del gobierno Maduro. El gobierno, la declaración que hizo la propia vicepresidenta de Estados Unidos, todavía no se entregaban los resultados por parte del Consejo Electoral, diciendo, mire, que hay que respetar los resultados. Muestra una cierta condescendencia. El gobierno norteamericano también ha tenido acercamientos con el gobierno de Maduro, estuvieron alivianando las sanciones a último minuto, y para decirlo con franqueza, todo esto también huele mucho a petróleo. Fíjate que siempre hacemos esa diferencia y lo hemos conversado también en otros capítulos, Luz, de lo duros que, ¿no es cierto?, somos con Venezuela, y lo laxo que somos con China. Porque claro, el intercambio comercial que tenemos con China es vital, ¿no es cierto?, para la economía de Chile. Por ahí Venezuela nos duele más porque está en el barrio, por ahí Venezuela nos duele más porque, bueno, está lleno de amigos venezolanos aquí, 700.000 personas más o menos. Pero es parte del juego internacional y es parte de las relaciones de Estado. Sí, de hecho es, pero yo antes de eso quería agregarle más pelo a la sopa de lo que acaba de comentar Carlos, que claro, es posible que la brecha sea menor en términos de si ganó o no ganó, pero no podemos desconocer también el temor y el miedo que hay de una posible guerra civil, de que si la sociedad civil salía ayer sabiendo lo que estaba pasando con el gobierno, fuera reprimida fuertemente. Ya se escuchaban amenazas, ya estaban en las calles, a mí me tocó ver mucho, o sea, de verdad lo seguí bien de lo que está en varios canales, lo poco y nada que se podía ver de los canales o lo que transmitían los mismos testigos en cada una de las mesas. No hay que quitarle el factor miedo. Yo creo que
tú que lo viviste, Carlos, quizás nuestra generación no ha vivido ese temor de la calle, de las Fuerzas Armadas agrupadas en favor de un régimen dictatorial. Yo creo que eso es muy cierto. Déjame contarte algo, revivir esa sensación. Déjame contarte algo que tiene que ver con quizás con una historia, con la parte de la historia media no contada, de lo que fue el 5 de octubre del 88, justamente cuando Cardeville entregó esos resultados, hubo gente. Yo estaba en el comando, ahí en Las Tarrias, y hubo gente que planteó que teníamos que salir a la calle, tipo 8 de la noche. Bueno, y ahí tuvimos una discusión y rápidamente dijimos no. Si salíamos a la calle en ese momento, podíamos estar dando el pretexto para que se iniciara una represión y que eso diera margen a un proceso que pudiera terminar anulando los resultados o facilitando el fraude. Entonces yo creo que efectivamente, yo entiendo la reacción de la oposición. Creo que fue el propio González Urrutia el que dijo que la gente se mantenga en sus casas, evitemos cualquier provocación, cualquier derramamiento de sangre. Ahora, lo que yo creo es que si hubiera una diferencia tan grande, socialmente, de alguna forma eso debiera expresarse. Y eso no ocurrió en ninguna... Habrá que ver todavía lo que ocurra. También uno se puede reorganizar. Y la otra cosita que quería como agregar, a propósito de lo laxo que muchas veces uno podría esperar mayor fuerza de parte de las grandes potencias a nivel mundial, que se ha manifestado en contra también al menos de los resultados, pero sí un poquito debilucho en sus argumentos. Como dice, puede ser un tema económico, o también pudo haber sido, y que esto también se mencionaba, de que ya existía una conversación con el régimen de Maduro, decir, sabiendo que la transición, si es que esto si se ganaba abrumadoramente, si ellos reconocían la derrota, obviamente había que tener una transición pacífica, que esto no reventara a propósito de las mismas amenazas que dijo Maduro, que aquí se iba a derramar sangre, que aquí iba a haber una guerra, que no iban a dejar que todo pasara así como así, que era obvio que iban a acusar fraude. O sea, todas estas cosas se prepararon de ambos lados, ¿verdad?, a propósito de lo que podía pasar el día domingo. Entonces quizás también en el discurso hay una esperanza de que lo que pase aquí en adelante sea una conversación interna, confidencial, secreta, de que permita que si algo va a ocurrir o si algo va a cambiar, sea lo mejor posible para el pueblo venezolano, primero que todo, y ojalá una transición en paz, que dentro del ejemplo que Chile pudo haber dado a propósito del paralelo que estamos haciendo, independiente de que hubo focos posteriores al 88 que igual fueron complejos a nivel de quizás movilizaciones militares, o también instalar a Pinochet como vitalicio. Me imagino esas tensiones políticas, pero también a nivel de ciudadanía, ¿no, Carlos? Tratando de evitarse en una conversación. Entonces, si también era una condena muy fuerte, quizás todas esas negociaciones que se puedan estar dando a propósito de una posible transición, ahora veamos qué es lo que pasa. Quizás ya Maduro se aferra a esto y solamente recrudece la dictadura. ¿Fue tácito o explícito conversaciones con el régimen de Pinochet de a lo mejor no tocarlo, de no ir por él finalmente? ¿Fue parte? No, yo creo que lo que pasa es que la Constitución estaba escrita, eso es cierto lo que dice Luz, que hay que darle una salida el hecho del triunfo del no precipitaba al país en el vacío. Eso estaba previsto, era una posibilidad que estaba constitucionalmente establecida, y eso creo que significaba que había elecciones presidenciales al año siguiente, significaba que íbamos a tener un parlamento que se instalaba de una determinada manera. Yo creo que nosotros cometimos errores aceptando también en la negociación constitucional posterior, la de los meses posteriores, que dio lugar al plebiscito del 89, pero la diferencia fundamental es esa, que el triunfo del no estaba normado, se sabía básicamente. El general Pinochet tenía además asegurada su condición de senador, de comandante en jefe del ejército durante 8 años y de senador vitalicio posteriormente. O sea, el futuro de Pinochet estaba claro, el futuro de Maduro estaba completamente en el aire. Hay que darle una salida a los dictadores finalmente también, ¿o no? Eso lo decía, leí también ahí unas declaraciones de un ex subsecretario de Estado para América Latina, sí, de Abrams, que decía que una cosa que había que haber hecho era darle garantía a Maduro, de total no sé, tranquilidad, una suerte de justicia transicional, darle una salida que iba a ser sin rencor, con impunidad finalmente. Hacemos pausa, Lucho Fraile, y seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado,
con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Carlos Ominami y Luz Poblete en este día martes de Chile Público. ¿Qué les ha parecido lo que ha producido la elección en las reacciones en Chile? Desde el presidente, el canciller, el Partido Comunista. El presidente básicamente ha dicho: yo no voy a reconocer resultados, no me parecen del todo transparentes. El canciller, como buen canciller cuidadoso, dice: algo anómalo me pareció el proceso. El Partido Comunista, por supuesto, también saliendo a defender la elección y el triunfo de Maduro. Figuras del socialismo democrático, por ejemplo, el senador Lagos Weber dijo: no me gustaría estar en una coalición, finalmente, seguir en una coalición con el Partido Comunista si exhiben ese nivel de no credenciales democráticas, Carlos. Bueno, efectivamente, esto también tiene algunas consecuencias desde el punto de vista interno. En el caso también del Partido Socialista, lo que yo más conozco, la presidenta del Partido Socialista también fue bastante clara, la senadora Odanovich, condenando esta maniobra por parte del gobierno de Venezuela. Entonces, naturalmente que eso complica, genera tensiones al interior de la coalición. A mí me parece bien la declaración del presidente de la República, diciendo: mira, nosotros no vamos a reconocer mientras no tengamos la posibilidad de cotejar estos resultados. De ese punto de vista, si la oposición dice que tiene 40-50% de las actas, quizás algo que podría hacerse es desafiar que el gobierno, respecto de esa acta, entregara esos resultados y que pudiera haber algún tipo de auditoría internacional para poder cotejar si esos resultados son efectivos o no, que tiene razón. Y eso podría ser un proceso que le permitiera también a la oposición construir una posición mayor de fuerza en la discusión con el régimen. ¿Qué crees tú pasa por la cabeza del Partido Comunista en días además tan difíciles, cuando tuvieron la detención, ¿no es cierto?, y las medidas cautelares reiterativas de prisión preventiva del alcalde Jadwe? Ahora también defender un régimen que a todas luces no tiene las credenciales democráticas necesarias, el defender una elección que a todas luces, en palabras de cualquier analista y persona seria, no da el ancho para calificarla. Mira, a mí me cuesta entender la actitud del Partido Comunista. He tenido oportunidad de conversar con algunos de ellos, pero la verdad es que yo no logro entender lo que me parece a mí que es como una especie de disociación. Yo creo que en su práctica corriente, salvo el tiempo del apoyo al Frente Patriótico, pero que por último tenía una justificación moral, porque el enfrentamiento a una dictadura, el Partido Comunista ha sido un factor de construcción de democracia en Chile. Fue un partido que estuvo vinculado a la lucha de los trabajadores, a la ampliación de los derechos de los trabajadores. No es un partido que haya estado asociado a ningún horror. Yo creo que está eso por un lado, pero por otro lado es un partido que no ha ajustado las cuentas con su historia. Es un partido que era muy, muy vinculado con la Unión Soviética, era de los partidos más pro-soviéticos. Cayó la Unión Soviética y ellos como que aquí no hubiese pasado nada. No había una discusión seria de fondo para ajustar los principios y sus posiciones a las nuevas realidades del mundo y al tremendo fracaso que significó el socialismo real. Desde ese punto de vista, a mí me cuesta mucho entender cómo el Partido Comunista es capaz de tener gente tan atractiva, gente joven como Carol Cariola, como Camila Vallejo, y por otro lado defender ideas tan retrógradas que no tienen ninguna consistencia desde el punto de vista de los más elementales principios democráticos. Siento que hay un quiebre en la historia del Partido Comunista. Me parece que el Partido Comunista, un poco lo que tú señalas de Neruda o de Volodia, es muy distinto al de Tellier, Gladys Marín y lo que ocurrió con el Frente. Pues tenían la tensión, esa tensión hay que decir también que existía. El Partido Comunista tuvo un debate, me acuerdo, muy importante el año 68. Fue el debate a propósito de la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. El Partido Comunista discutió internamente. Hubieron sectores que estuvieron en contra de la invasión,
pero finalmente el partido, como partido, salió a apoyar la invasión a Checoslovaquia, con lo cual se puso fin a la primavera de Praga, que era uno de los intentos por renovar el socialismo realmente existente. Entonces, yo creo que es un partido que viene arrastrando esa tensión hace tiempo. Probablemente se agudizó bajo el liderazgo de Gladys Marín, y también se agudizó con todo lo que fue un ingreso completamente tardío a la lucha armada en los tiempos de dictadura, a través del apoyo que le dieron en su momento al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Luz, imagino que como expresidenta de Bópoli ardían anteayer los chats por ¿no es cierto?, la deportación del senador Felipe Kast. Bueno, sabíamos que algo así podía pasar, a pesar de cómo me confronta mi querido amigo Marcos el martes pasado. Efectivamente fue así. Era un riesgo que se corría, ya la habían rechazado a completa la Comisión de España, que ya había solicitado los permisos de visa para poder entrar a Venezuela, y por lo tanto, aunque fueran con la inmunidad diplomática, digamos, y que fueran con los permisos correspondientes de los respectivos parlamentos, en el caso de Chile iban en misión de observador formal, autorizada por el Senado de Chile, había una posibilidad cierta de que no pudiesen ingresar. Así que cuando ya se vio que en realidad pararon el otro avión con los expresidentes en Panamá, cuando ya de Argentina le decían cariñosamente al expresidente Fernández que mejor no fuera, ya se sabía, más que arder, era como constatar un hecho y con eso prever que iba a ser una elección complejísima como es la que hemos visto y con los resultados que hemos escuchado. Pero efectivamente, a propósito del Partido Comunista, que no quiero dejar también de comentar respecto de eso, esto viene a sumar la ambivalencia. Estoy totalmente de acuerdo con usted respecto a la ambivalencia que tiene el Partido Comunista como desde su origen, desde su núcleo, ¿no? Desde su ADN. ¿Cuál es el ADN? Es el ADN ruso de la Unión Soviética, la nostalgia por eso, por aquello que fracasó y no saben cómo reconstruirlo, o van a evolucionar como la oportunidad que les dio la nueva mayoría en Chile después de haber pasado horrores durante la dictadura, después de haber quedado marginados del sistema democrático, ¿no? Y cuando se les da la oportunidad de entrar, bueno, ¿cuál va a ser el aporte del Partido Comunista? Y en esa tensión que quizás no fue tan marcada durante el gobierno de Michelle Bachelet como sí lo está haciendo en el gobierno de Boric, porque esto viene a sumar una nueva diferencia en cosas de principios y de convicciones democráticas, y por el lado del Partido Comunista de estas credenciales que va sumando antidemocráticas, que se contradice un poco con esta oportunidad que se le ha dado de estar dentro del sistema y hoy día ser parte de una coalición de gobierno que dice una cosa, lo cual yo celebro y valoro, ya lo dije en este programa, las palabras del presidente y del canciller creo que son básicas en una democracia como la nuestra. Creo que y lo hemos dicho siempre, cuando uno condena la violencia y la violación de los derechos humanos, venga de donde venga y del país que venga, y si es de derecha o de izquierda, eso da lo mismo, porque o somos democráticos y creemos en la democracia liberal o no lo somos. Como que no podemos ser un poco de ambos dependiendo de las circunstancias. Y creo que aquí el Partido Comunista viene a sumar una nueva tensión dentro de su coalición, y es legítimo que nuevamente el socialismo democrático se pregunte y que le haga la pregunta al presidente de la República, como jefe de coalición, de gobierno, de si vale la pena, o al menos evaluar, si ese Partido Comunista debe seguir perteneciendo a esta coalición, porque al parecer, en cosas que son esenciales para una democracia, no están teniendo acuerdo. ¿Tú te sientes cómodo con el Partido Comunista, Carlos? A mí me produce incomodidad, sin lugar a duda. Pero me refiero como para seguir pero me quedo con lo que es la práctica del Partido Comunista, y creo que es una práctica que es perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema democrático. Lo que hacen en la práctica, sus posiciones internacionales, sus referencias ideológicas, me parece a mí que forman parte de esta ambivalencia, de esta suerte de esquizofrenia que efectivamente genera problemas. A mí no me parece que esto debiera conducir a que el presidente de la República tomara la decisión de sacar simplemente al Partido Comunista de su coalición, pero creo sí que es parte también de una discusión, y que ninguno de nosotros debiera inhibirnos en ser muy muy críticos de las posiciones internacionales del Partido Comunista.
Hasta, me acuerdo cuando se murió Kim Jong-un, mandaron condolencias. Entonces es un poco anacrónico también de la posición del Partido Comunista. Oye, para cerrar el tema Venezuela y a propósito de los espacios que le va quedando a la ciudadanía venezolana. En algún momento tuvimos un presidente encargado, Juan Guaidó. Tuvimos un acto en Cúcuta con presidentes y expresidentes, incluido el fallecido presidente Sebastián Piñera, en Cúcuta, ¿no es cierto?, para tratar de debilitar al régimen. Hubo intentonas de fuerzas, abiertamente, algunos conatos de algunos militares. Yo tengo la impresión de que no resultó aquello, tengo la impresión de que ya tampoco resulta ir a elecciones. A lo mejor al pueblo de Venezuela lo que le queda es tirar la toalla en el fondo. Tirar la toalla. Yo creo que nunca se puede tirar la toalla. Si uno tiene convicciones tendrá que buscar la manera de continuar luchando por muy adversas que las condiciones Cuba sean. Lleva 50 años en eso. Cierto. Y yo no sé, yo creo que esta vez existe una oposición venezolana que tiene un liderazgo fuerte, María Corina Machado, y que ellos tendrán que ver cómo enfrentar las cosas. Por de pronto yo creo que aquí en estos días tratar de dejar claramente constituido que estos resultados no corresponden a la realidad. Me parece a mí que esa es la tarea básica, porque efectivamente no es lo mismo luchar contra un régimen que tendrá todos los problemas que tenga, pero que ganó una elección, a un régimen que hizo fraude. Tú nombraste hace poco que en su momento el Frente Patriótico tuvo una justificación moral, ¿no es cierto? No política, yo fui muy crítico políticamente. Para oponerse a una dictadura. ¿Tú crees que la ciudadanía venezolana tiene hoy día ese crédito? O sea, yo creo que lo que está surgiendo aquí ya es un gobierno claramente dictatorial, que no acepta las reglas del juego democrático, y desde ese punto de vista se justifican las distintas formas de lucha. Ahora yo creo que hay que tener bastante cuidado con esto. Yo creo que ella también, María Corina, también cometió errores. Por ejemplo, ella estuvo en algún momento por apoyar una invasión de tropas extranjeras a Venezuela para resolver el problema político interno. Yo creo que eso también a ella le genera también rechazo, genera resistencia en la oposición. Yo creo que eso no puede ser, y es el pueblo venezolano el que tendrá que ver cuáles son las mejores vías para poder enfrentar las cosas. Yo creo que en las condiciones actuales lo peor que pueden hacer es recurrir a la violencia, porque creo que eso puede terminar en un baño de sangre, que puede ser también un elemento más de afirmación del régimen de Maduro, más que un elemento de desestabilización. ¿Estamos, Luz Poblete, frente, crees tú, a la inauguración de una nueva dictadura en América Latina de larga data al estilo cubano? Bueno, ya tiene larga data. Se ha un poco afirmado en el sistema democrático, pero ya venía de la elección anterior, también fue cuestionada, no podemos olvidarlo. O sea, esta es una segunda oportunidad que se pensaba que con la mayor unidad que estaba mostrando la oposición, porque antes se desmembró, más allá de lo que pasó con Guaidó en esta asamblea, etcétera. Lo que sí sabemos es que esta vez sí se habían consolidado. Yo creo que quizás tarde, estas cosas se manejan con muchos años. Lo que pasó en Chile, si sirve de ejemplo para poder llegar a ese término de la dictadura, fue que efectivamente esa unidad, a pesar de que eran partidos políticos distintos, se generó por muchos años. O sea, el tratar de pensar en esta transición pactada, porque así se le llamó, una transición pactada, fue algo que fue sucediendo con los años. Aquí fue, no quiero decir improvisado, porque sé el trabajo, yo los vengo siguiendo, no sé, hace 7 años, sé el trabajo que han hecho por tratar de llegar a este momento. Era un momento muy esperado por las fuerzas de oposición y también por el pueblo venezolano, el trabajo de hormiguita que han hecho por detrás, y creo que no pueden para nada soltar los brazos, no pueden para nada conformarse. Yo sé que el golpe es muy fuerte, estarán un par de días medio mareados, pero este es el minuto para estar arriba en términos de que si hoy día tienen los respaldos no sirven, y las pruebas que tienen en contra del fraude no sirve mostrarlos un mes más o 3 meses más o después, porque ya se pierde el momentum, ¿no?
Es ahora si tienen ese 40% de las actas, es ahora ahora tienen a todo el mundo con los ojos puestos en Venezuela, especialmente aquellas organizaciones internacionales que puedan tener fuerza, aquellos países con fuerza que puedan dar fuerza para presionar a que al menos se demuestre y se respalda que aquí hubo un fraude y que se pueden cambiar las cosas. Tiene que ser ahora, no pueden bajar los brazos, la energía no puede decaer, ellos sabían que esto podía pasar y por lo tanto tienen que estar preparados para poder demostrar que aquí hubo fraude y tratar de buscar el camino, como dice Carlos, por una vía pacífica, democrática, institucional, bajo presiones políticas, sí, porque pacífica a veces no necesariamente pacífica en términos de que no haya derramamiento de sangre, que no haya una guerra civil, que aquí no entren los militares, que no entren a forzarse, pero creo que la fuerza política también puede ser, en el buen término, agresiva, firme, directa, confrontacional, pero una fuerza política finalmente. La oposición venezolana es igual, a tu juicio, de variopinta de lo que fue en su momento los orígenes de la concertación. Imagino que para ustedes, para ustedes como socialistas, debe haber sido bien duro sentarse con los amigos de la DC al lado. El 73 estuvieron en posiciones distintas, muy distintas, un porcentaje importante de la DC. Empezando por quien fue después el candidato presidencial, Patricio Aylwin, apoyó en los primeros meses el golpe militar. Eduardo Frei lo mismo. Bueno, efectivamente fue un proceso muy, muy difícil, pero que permitió esto que don Patricio Aylwin finalmente llamaba el reencuentro de los demócratas. Fue lo que se hizo a través de un proceso muy, muy largo. Eso le permitió también a la dictadura mantenerse durante 17 años. Mientras nosotros mantuviésemos esa controversia, mantuviéramos esas divisiones dentro de la oposición, iba a ser muy difícil poder enfrentar al régimen. Entonces yo creo que cada cual aquí puso mucho de su parte. Nosotros desde la izquierda hicimos también una revisión muy crítica, lo hemos conversado en otras ocasiones, muy crítica de nuestras posiciones, particularmente en relación con la democracia. Hicimos una autocrítica muy, muy fuerte. Creo que por lo demás el sector que ha hecho la autocrítica más profunda de todos los sectores que tuvieron compromiso, responsabilidad en el desplome de la democracia, el 73, pero efectivamente ese fue un proceso. Ahora yo creo que con todo la oposición chilena de esa época tenía más consistencia, era una oposición más bien de centro-izquierda. En el caso de la oposición venezolana es una oposición más amplia, es una oposición que también ha tenido problemas con sus credenciales democráticas. Una parte de ella estuvo vinculada también con un intento de golpe a Chávez el 2002, si no me equivoco. El 2002, ¿no? Creo que fue el 2012, posteriormente también tuvieron... Que sale a reconocer Ricardo Lagos. Claro, que tuvo además que fue un gran error del presidente y la Cancillería chilena. Pero todo esto va a decir, respondiendo a tu pregunta, que la oposición venezolana es una oposición más amplia, con sectores también mucho más de derecha, e incluso de extrema derecha, digamos las cosas como son. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿La tenemos aquí el siguiente martes? Eso espero, y si el trabajo aquí en la universidad me lo permite. Muy bien, muy bien. Carlos Ominami, presidente de la Fundación Chile 21, muchas gracias por estar acá en Chile Público. No, pues gracias a ti por la invitación y un gusto compartir con Luz. Un gusto, Carlos, como siempre. ¿A quién prefiere? ¿A Marco Antonio? ¿Cuál es tu segundo nombre? Preguntas difíciles. No me hagas esas cosas difíciles, pero hoy día quiero más a Carlos. Hoy día quiere más a Carlos, ya. Hoy día quiero más a Carlos. Ya, nosotros Lucho Fray la hacemos... No, qué pausa. Nos vamos, volvemos mañana con más Chile Público. Chao. Chao, queridos, vuelvo a mi pega. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.